Roma, ¿cómo lo recibe Roma a buscar cambios ya dentro de la iglesia y de la Sí, educación? hombre, a mí me tocó Juan 23. Yo Claro, cuando el fui en Papa Roma, Juan 23, sí. Juan 23. El llamado Papa Bueno. Y lo es. Era un tío genial. El Juan 23 tiene una anécdota muy buena. Dice, yo caminaba en una lancha y venían las olas y tal, y yo me dije, tengo que tirarme al agua para ir al encuentro del mundo. Juan 23. Vamos, para mí ha sido, yo ahí aprendí todo lo que quieras, y ahí aprendí yo cómo la iglesia tiene que estar en un proceso permanente de conversión, de cambio, de lectura y de relación con el mundo de hoy. El mundo de hoy es plural, el mundo de hoy es multicultural, es multirreligioso, y con ese mundo hay que dialogar. Y yo tengo que ir allí, como decía Juan 23, no a imponer, sino a hacer mi oferta gratuita, el que quiera que la coja, y siempre en un diálogo. A mí me encanta más como ¿La iglesia es una oferta? ¿Qué? ¿La iglesia es una oferta? Yo para mí, y en Bolivia te digo que sí, más que en España, ¿sabes? Es una oferta en cuanto que, yo por ejemplo te digo, en el plan Trinidad yo estoy encantado, nuestro cardenal, yo tengo toda la libertad para hacer esa oferta gratuita, entenderme con la gente y tengo apoyo. El cardenal y Nicolás Castellano son de los obispos que hablan fuerte. Sí. ¿Ah? O sea, piensan igual. Sí, sí. Ustedes deben tener una Sí. comunión, pero interesantísima. Sí, sí, es una sintonía total. Yo soy un admirador del cardenal, a mí me encanta. Y te voy a decir, yo veo qué diferencia de este cardenal algunos cardenales de Europa. Allí siempre están a la pelea, a la gresca. Yo veo este cardenal, dice una palabra, la que tiene que decir, y luego no entra la gresca, no entra a hacer ahí problemas innecesarios, ¿no? Y para mí creo que hay que ser valientes en cada momento de la historia para decir la palabra que necesita el pueblo. Cuando usted vuelve de Roma con una acumulación muy grande, ¿viene de nuevo a un seminario? A ese seminario donde estuve yo. Ya. Y ahí es donde hacemos la revolución. Y de ese seminario salieron 145 sacerdotes. Con un estilo nuevo, otro talante, que ahora son los que mantienen. ¿Cómo lo recibe esto la Iglesia española? Porque la Iglesia española era dura, anquilosada, era muy tradicionalista. No, en ese momento que yo vuelvo, estamos en el año 68. Era todavía sacerdote. Sí, claro, lógico. Pero yo cuando yo vengo aquí hay unos aires de renovación impresionantes. Se acaba de celebrar el Concilio Vaticano II. Ya. Yo tuve una época verdaderamente espléndida. Entonces empezamos... ¿Cuánto cambia el Concilio Vaticano II a la Iglesia? 180 grados. Aunque haya gente que siga añorando los tiempos anteriores. Pero el Concilio Vaticano II para mí es como una llamarada que ilumina la iglesia, enciende a la iglesia. Es cuando el cura comienza a mirar al público de frente. Exactamente, y entonces entra el diálogo. Oye, tanto Pablo VI como el concilio insisten mucho, un diálogo dentro de la iglesia y un diálogo de la iglesia con el mundo. Y dialogar es también escuchar, no solo es hablar. El Concilio Vaticano II es el cambio sustancial en la iglesia. Para mí es el Espíritu Santo que ha bajado en el siglo XX a decir por qué caminos tiene que ir la iglesia. Y el gran profeta de este concilio fue Juan 23. Cuando muere Juan 23, ¿dónde está usted? ¿En Roma? Acabo de llegar yo a Palencia. Y tuve yo la gran oportunidad, como yo acabo de llegar de Roma, todos los medios, bueno, Palencia es una ciudad de 100.000 habitantes, entonces todos los medios de comunicación, televisión no había, pero había 2 o 3 radios, allí me verías echar discursos en torno a Juan 23. El Papa bueno, el hombre de visión, es que es genial. Los mejores teólogos, como un Congar, Delibac, este otro, ¿cómo se llama? Ranner, perseguidos en tiempo de Pío XII, son los grandes asesores del Concilio Vaticano II con Juan 23. Ahí es el Gaudium et Spes. De ahí es el Gaudium et Spes. Es uno de los documentos claves del Vaticano II. Yo leí el Gaudium et Spes el 70. 70, claro, sí. Salió en el 65. Yo tenía 14 años, 13 años. Y no me acuerdo quién nos hizo leer eso.
Yo todavía trato de recordar, probablemente ¿Tú dónde estudiaste? Probablemente hayan sido los hermanos maristas. ¿Estuviste en los maristas? Sí, sí. Ah, seguro. Probablemente hayan sido ellos. Sí. Y de verdad que uno sentía una iglesia mucho más abierta, pese a que no podía comparar con nada. Sí. Pero yo tenía solo 13 años. Exactamente, pero es una iglesia abierta, una iglesia que entabla un diálogo con el mundo de hoy, tiene una visión optimista del mundo. Exactamente, tiene una visión optimista del mundo. Algunos dicen que era excesivamente optimista, pero que no cabe en la vida que sea optimistas. Pero usted entonces se desarrolla muy bien en esa iglesia del Concilio Vaticano II, Sí. con lo que sale de ahí. Efectivamente. Yo te advierto que todo eso que salió en el concilio, yo ya lo estaba viviendo antes. Las monjas comienzan a tener una otra actitud. Exactamente. Es Yo una renovación. me acuerdo como si fuera hoy de una madre ahí en la iglesia de San Roque, Sí, que era que es mi parroquia. sí. Yo puedo vivir donde usted quiera, pero mi parroquia es San Roque. San Roque. Y usted sabe, yo soy no creyente, Sí. pero mi iglesia es San Roque. San Roque, ya. Yo siempre, además, un día me llamó un cura de San Roque y me dice, no diga pues la poderosa iglesia de San Roque, porque es mi iglesia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y ahí había una madre, la Madre María. Era espectacular. Claro. ¿Sabes qué? El catecismo, que es algo fundamental Sí. para la iglesia, ellos lo hacían de una manera completamente diferente. La cantidad de muchachos que llegaban a la iglesia. Aquí había, en el año 71, las famosas misas a gogó, con muchachos que cantaban Sí, con sí, guitarras sí, sí, eléctricas guitarra y tal, justo. en la propia iglesia, y la iglesia se llenaba de juventud. Claro. Hoy cuesta encontrar, bueno, los muchachos están yendo a la iglesia. Hoy he visto que muchos chicos van a la iglesia. Mi hija menor, por ejemplo, es de ir a la iglesia. Yo no he sido de darles Sí, enseñanza sí, sí. religiosa, Pero ellos- siento que están sí. yendo hoy Claro. como íbamos nosotros en su época. En su época, los curas de la catedral, los padres de la catedral, tenían esto de abrirse como para Sí, que señor. puedan asistir los Sí, jóvenes, señor. y las iglesias eran llenas. Claro, yo te voy a decir una cosa. Yo actualmente en el Plan 3000 con frecuencia me dirijo a los jóvenes en la misa dominical, yo digo misa a las 8 de la noche, digo, queridos jóvenes, os felicito, qué buen ejemplo estáis dando a vuestros padres que vienen menos que vosotros. Es decir, Hay mucho joven en la iglesia. Hay mucho joven. Claro, nosotros, date cuenta que nosotros tenemos una sintonía con toda la juventud, con todo mundo, pero los jóvenes captan perfectamente. Yo tengo allí hacen unas, por ejemplo, te organizan los jóvenes, pero yo no tengo que intervenir para nada, una feria de liturgia maravillosa. Y los jóvenes participan. ¿Sabes? Es un poquitín esta iglesia que verdaderamente se incultura, se encarna y vive, claro, y en todos los sentidos. Porque para mí, como iglesia, que un niño no puede hacer 3 comidas al día, eso me rompe el alma. Y yo seguiré luchando y trabajando para que ese niño tenga 3 comidas y tenga escuela, ¿sabes? Yo te podría estar contando cosas maravillosas. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un internado en Japo, en la carretera general de Cochabamba a Oruro. Allí los niños y las niñas tienen que andar 6, 5, 4, 3, 2 horas de ida al colegio y otras tantas de vuelta. Ahora con un empresario de Paliza, donde yo fui obispo, estamos haciendo un internado. Un micro o un internado. Un internado, sí, un hogar de estos, para que esos 60, 70 chicos que estudian bachillerato vivan toda la semana en el internado, el fin de semana anden las 6 horas, pero el resto de la semana estén cómodamente. Y además que garanticen sus comidas. Bueno, claro, con comida, etcétera, etcétera. Lo mismo, ahora mismo hemos terminado, ya tenemos un hogar para los hijos de los zafareros en Montero. Que el niño, el hijo del zafarero, la zafra, viva en el hogar y vaya a la escuela. Ahorita nos vamos a conversar de eso, pero en esta España, Sí. a su retorno en Palencia, que es la base de la iglesia en la que usted está, ¿cómo comienza a trabajarlo esto y cuál es la reacción de este cura, jovencito, 20 y tantos años, Sí. que está metido en todo, que está metido, es decir, el cura que está metido en la calle? Sí, señor. Esto, Claro, es fácil. En ese momento en España hay un movimiento de renovación impresionante. Yo entonces, como eso ya lo traía así,
encajo ahí perfectamente y colaboro. Yo, por ejemplo, pues... o sea, no fue difícil. No, al revés. Yo fui uno de los factores que colaboró, por ejemplo, en Palencia, de ahí viene luego mi nombramiento de obispo. Yo fui uno de los actores en Palencia de esa renovación. Yo estaba en lo que se llamaba el Consejo Presbiteral y como que me decían, oye, Nicolás, ¿y tú y vosotros cómo vais haciendo esta renovación? Entonces, claro, la gente se iba dando cuenta que yo había asimilado las coordenadas del Vaticano II. A mí, cuando yo me resistí a ser obispo, me dice el nuncio, muy amigo mío, el cardenal D'Addaglio, le digo, no, yo obispo no, yo no estudio teología. No tengo vocación para... Yo eso no. Y me dice, no, mira, Pablo VI quiere obispos que hayan asimilado las coordenadas del Concilio Vaticano II. Desgraciadamente hoy eso no existe. Así te lo digo, en la Iglesia hoy no ese es el criterio, hay otros criterios, pero ese no lo es. El retorno de Franco, perdón, la muerte de Franco y el retorno de la democracia en España, ¿cómo lo marcan ustedes? Genial, fue muy buena. Ahí todos los jefes de partidos, fíjate, ahí estaba un tal Santiago Carrillo, que dicen que mató a no sé cuántos en la guerra y tal, ¿no? Sí. Era del Partido Comunista. Del Partido Comunista. Felipe González con del la PSOE. pasionaria. La pasionaria, justo. Ahí estaba Felipe González del PSOE, estaba Adolfo Suárez y toda esta gente. Y, oye, estaba el cardenal de la Iglesia en España, Tarancón. Cardenal Tarancón. Una figura extraordinaria. Además, muy clave para ese momento. Totalmente. Ese fue capaz de sintonizar con todos los partidos, decir, la historia pasada, lo que nos importa es el presente y el futuro. Fíjate qué interesante fue. Qué inteligencia que tuvieron los políticos españoles. Mucho. Para lograr olvidarse, no tanto olvidarse porque han decidido no olvidar, sino hacer un alto y decir, señores, aquí nos miramos entre nosotros, nos reconocemos como iguales y ¿sabes qué? Lo que importa es lo que podemos hacer hacia adelante. Y así se hizo. Entonces a mí me tocó esa época también gloriosa, ahí empecé yo empecé en el 78 de obispo y pude seguir todo el espíritu, la letra y la música del Vaticano II, yo la pude seguir. Pero usted fue obispo muy rápido. Yo tenía 42 años. Muy joven, ¿sí, no? Joven, era el más joven entonces de la conferencia episcopal, ¿sabes? Y yo entonces, uno de los criterios que tuve para renunciar es decir, yo no me veo obispo de viejo. Ahora, gracias a Dios, tengo una vejez bastante dinámica. Sí, sí, mucho. Pero, a ver, ¿cómo es esto de llegar a ser obispo tan rápido? Mira, todo... ¿Por eso no quería? No. Porque no. sentía que estaba quemando No, yo sencillamente es que nunca había pensado en ser obispo. Lo mío fue muy circunstancial. Llevábamos, y fue curioso, desde el año 1962 no había ningún obispo religioso. Entonces parece que habían protestado en España, todo el mundo, que por qué no había obispos religiosos. ¿Qué quiere decir eso? Eran obispos sacerdotes diocesanos, frailes y curas, ¿no? Entonces solo había los obispos, eran solo curas. Y entonces empezó este movimiento y yo fui el primer obispo religioso que nombran. Entonces, no sé qué cualidades venían en mí y tal, entonces a mí me sorprende que de repente piensan en mí para ser obispo. A tal punto que no quería. Yo me resistí. Yo me resistí todo lo que pude y me di cuenta que al nuncio, la única manera de no aceptar ser obispo era decirle, señor nuncio, no tengo fe, desde hoy voy a ser un ateo. De no decirle eso, de allí ya no podía salir. Pero ser obispo finalmente lo ayudó a hacer lo que quería hacer. Efectivamente. ¿Valió la pena? Yo he escrito ahora un libro donde recojo, por ejemplo, la experiencia, te lo he mandado por tu hijo, donde recojo la experiencia diálogo en la Iglesia. Ahí muestro yo cómo efectivamente en una diócesis puede haber un diálogo total dentro de la Iglesia y hacia el mundo. Entonces yo pude realizar diríamos, como esa utopía del Vaticano II, yo la pude realizar como obispo. Y para mí fue una experiencia fabulosa. Esta España de la era de la democracia, el retorno
del rey a España, la figura del rey nuevamente, el incidente de Tejero, porque no es ni siquiera un golpe de Estado, sino es un incidente muy desagradable, terminó consolidando la democracia española. Totalmente. Y ahí el rey hizo un papel bárbaro. El rey es el capitán general de las Fuerzas Armadas. Entonces él dijo, yo como capitán general de las Fuerzas Armadas te mando al general Tejero, a Tejero, que era coronel, y a Millán del Bosch, os mando y ordeno que volváis con todas las tropas a los cuarteles. Y amigos, no obedecieron. Eran militares que cumplían el orden, y obedecieron. Ahí el rey hizo un servicio a la patria único. Si no, ahí podía haber vencido la dictadura otra vez. Y entonces eso hizo que se consolidara y a todo el mundo a luchar por la democracia. Y vamos, la democracia está consolidada en España perfectamente. Independientemente de los problemas que tengan hoy. Por supuesto, muchísimos. Hoy la crisis es bestial. Sí, los migrantes la están pasando muy mal. Claro. El migrante que no tenga papeles, francamente mal. ¿Sabes? Hoy tiene problemas serios, pero la democracia está consolidada. Sí. ¿Sabes? Felipe fue importante, ¿no? Sí, Felipe fue importante. Hoy, por ejemplo, un dato que te dice mucho, él le dio a las religiosas de clausura, que rezan mucho, pero no hacen mucho, no trabajan, les dio la seguridad social, esas tienen su jubilación, si se caen enfermas, etcétera, etcétera. No, Felipe fue un hombre lúcido y bien, y mantuvo un diálogo, había ciertas tensiones, pero tú ya sabes. ¿Y la relación de usted con el poder político en esa época, ya obispo? Fenomenal. Yo tenía muy claro que yo era el obispo de todos. A mí, yo sé que los del PP, los de la derecha, decían, bueno, Nicolás es un poco rojillo y tal, pero yo tenía unas relaciones con ellos. Eso le iba a preguntar. Usted era un cura comunista en el pensamiento de los políticos del Partido Popular y de la derecha, o más bien e incluso de una gran parte de la sociedad española que era conservadora y que sigue siendo. Atendiendo. Bueno, pues yo sí, a mí me veían un poco, pues más bien tirando a la izquierda, ¿sabes? Pero yo por otra parte era un hombre que cuidaba mucho las formas. Ya te pongo un ejemplo, a veces la gobernadora era del PSOE, el alcalde del PP, de izquierda a derecha, y se llevaban mal. Yo, obispo, era como el colchón entre los dos, etcétera. Y yo aglutinaba mucho. Yo, por ejemplo, llegaba la Nochebuena y la Nochevieja y les invitaba a la gobernadora, al presidente de la Diputación, al alcalde, oye, ¿por qué no vamos a felicitarlos? Están trabajando esta noche. E íbamos y felicitábamos en todos los hospitales, en la casa de la policía, a todo el mundo les felicitábamos. Claro, ¿ves? Eso hacía que cualquier acontecimiento que hubiera, siempre acudían al obispo. Y yo, dentro de que pensaba de una determinada manera, pero yo tenía una relación cordial con todo el mundo.